Tenemos un nuevo video de Jungkook en colaboración con Calvin Klein, y una vez más demuestra por qué sigue cautivando a millones de personas alrededor del mundo. Todo lo que Jungkook hace transmite carisma, dedicación y una energía especial que conecta con sus seguidores. Esta colaboración nos deja llenos de emoción, admiración y con muchas ganas de seguir viendo más contenido y proyectos junto a Calvin Klein. Sin duda, cada nueva aparición refuerza el impacto y el éxito de esta destacada alianza. El Jikook ha dejado algo completamente claro a lo largo de los años. Hay cosas que les pertenecen únicamente a ellos, y eso jamás va a cambiar, por más que algunas personas intenten modificar la narrativa. Y sinceramente creo que eso es precisamente lo que sigue incomodando a muchas personas hasta el día de hoy. Porque cuando observamos todo lo que ha ocurrido alrededor de ellos, especialmente con proyectos como Are You Sure?, resulta imposible no notar un patrón que se ha repetido una y otra vez. Cada vez que Jimin y Jungkook comparten algo juntos, cada vez que tienen un proyecto, un viaje, una experiencia o simplemente un momento especial, aparece un grupo de personas intentando minimizarlo, reinterpretarlo o directamente apropiarse de ello. Y cuanto más intentan hacerlo, más evidente se vuelve que el verdadero problema nunca ha sido el contenido en sí. El verdadero problema siempre ha sido Jimin y Jungkook juntos. Porque si hablamos con sinceridad, nadie puede negar que desde el anuncio de la primera temporada de Are You Sure?, hubo una reacción exagerada por parte de ciertos sectores del fandom. Antes de que saliera un solo episodio ya existían campañas completas en contra del programa. Había personas exigiendo cancelaciones, enviando correos, quejándose constantemente y asegurando que aquel contenido no debía existir. Lo curioso es que ni siquiera habían visto el programa todavía. No sabían cuál sería la dinámica, no sabían qué tipo de contenido mostraría, ni cómo sería la interacción entre ambos. Aún así, ya estaban desesperados por detener algo que apenas había sido anunciado. Y para mí, eso siempre fue una señal muy clara de que el problema no era el programa. El problema era quiénes eran los protagonistas. Durante aquellos meses, escuchamos todo tipo de argumentos. Primero decían que era injusto que Jimin y Jungkook tuvieran un programa juntos. Después afirmaban que Jungkook estaba siendo obligado a participar. Más tarde aseguraban que aquello dañaría la imagen del grupo. Luego comenzaron a inventar teorías sobre incomodidad, supuestas obligaciones y situaciones que jamás pudieron demostrar. Sin embargo, cuando el programa finalmente se estrenó, toda esa narrativa empezó a derrumbarse rápidamente, porque lo que apareció en pantalla fue algo completamente distinto a lo que ellos habían intentado vender durante meses. Lo que vimos fue a dos personas que parecían genuinamente felices compartiendo tiempo juntas. Vimos a Jimin y Jungkook riendo constantemente. Vimos bromas espontáneas. Vimos conversaciones naturales. Vimos una comodidad tan evidente que resultaba imposible creer que aquello estuviera siendo forzado. Vimos a dos personas disfrutando de viajar juntas, de comer juntas, de descubrir lugares juntas y de construir recuerdos juntas. Y creo que fue precisamente ahí cuando muchos comenzaron a darse cuenta de que todas aquellas teorías simplemente no tenían sentido. Pero en lugar de aceptar que estaban equivocados, algunas personas decidieron cambiar completamente de estrategia.
Como ya no podían decir que el programa era malo, ni convencer a nadie de que Jungkook estaba siendo obligado, comenzaron a intentar apropiarse del proyecto. De repente, aquello que antes querían cancelar, pasó a ser algo que querían reclamar para otras narrativas. Y sinceramente, pocas cosas dejan más en evidencia una contradicción tan grande como esa. Porque si realmente creían todo lo que decían al principio, jamás habrían intentado convertir el programa en algo que les beneficiara después. Y aquí es donde creo que queda expuesto algo que muchos llevamos años observando. El problema nunca fue que dos integrantes compartieran un proyecto, porque cuando otras dinámicas reciben atención, la reacción suele ser completamente diferente. Lo que molesta es que Jimin y Jungkook tengan algo propio. Lo que molesta es que exista un espacio donde la atención esté centrada en ellos dos. Lo que molesta es ver una conexión que lleva años desarrollándose y fortaleciéndose frente a millones de personas. Porque seamos sinceros, Jungkook no nació con Are You Sure? Jungkook es una historia que lleva más de una década desarrollándose. Es una relación que los fans han visto crecer desde los primeros años. Hemos sido testigos de cómo pasaron de ser dos chicos muy jóvenes a convertirse en adultos que continúan compartiendo una cercanía extraordinaria. Hemos visto momentos de felicidad, momentos difíciles, momentos de apoyo emocional, momentos de orgullo mutuo y momentos de cariño que han quedado grabados en la memoria de millones de personas. Por eso muchas veces me resulta tan absurda la obsesión que algunas personas tienen con intentar borrar o minimizar todo eso. Porque no estamos hablando de un par de interacciones aisladas. Estamos hablando de años y años de historia. Estamos hablando de incontables recuerdos compartidos. Estamos hablando de una conexión que ha permanecido presente durante distintas etapas de sus vidas. Y mientras más intentan convencer a otros de que no existe nada especial entre ellos, más evidente se vuelve el esfuerzo que están haciendo para ignorar algo que para muchos resulta bastante claro. Cuando apareció Taehyung como invitado en algunos episodios, la reacción volvió a ser exactamente la misma. Aunque el papel de invitado fue explicado con claridad, algunas personas intentaron utilizar su presencia para transformar completamente la narrativa del programa. Y cuando eso tampoco funcionó, comenzaron las ediciones de fotografías, los videos recortados y las publicaciones manipuladas. Honestamente, creo que pocas cosas evidencian más inseguridad dentro de una narrativa que la necesidad constante de alterar la realidad para que encaje en ella. Porque si algo es real, no necesita ser editado. Si algo es evidente, no necesita borrar a otras personas. Si una narrativa es sólida, no necesita modificar fotografías ni inventar contextos. Y sin embargo, durante años hemos visto exactamente eso. Mientras tanto, Jimin y Jungkook seguían haciendo lo que siempre han hecho: seguir siendo Jimin y Jungkook. Y quizás ahí se encuentra una de las razones por las que tantas personas sienten un cariño tan profundo por ellos. Porque independientemente de los rumores, las teorías o las discusiones dentro del fandom, ellos siempre terminan transmitiendo la misma sensación de cercanía y confianza mutua. Hay algo muy especial en la manera en que interactúan. Hay una familiaridad que parece construida a través de miles de experiencias compartidas. Hay una comodidad que no puede fingirse fácilmente. Desde una visión romántica, que es como muchos seguidores interpretan su vínculo, resulta imposible no sentirse emocionado al observar ciertos momentos.
No porque ellos deban explicar absolutamente nada sobre su relación, sino porque existe una belleza muy particular en la manera en que parecen encontrar felicidad en la compañía del otro. Hay algo profundamente conmovedor en ver cómo continúan buscándose después de tantos años. Hay algo muy bonito en observar la facilidad con la que ríen juntos. Hay algo especial en la forma en que parecen relajarse cuando están uno al lado del otro. Y creo que precisamente por eso Are You Sure se volvió tan importante para muchas personas. Porque permitió observar esa dinámica durante largos periodos de tiempo. Permitió ver conversaciones, bromas, silencios cómodos y momentos cotidianos que mostraban una conexión muy natural. Para muchos fans, el programa no era simplemente entretenimiento. Era una oportunidad para ver a Jimin y Jungkook compartiendo experiencias lejos de las exigencias habituales de su trabajo. Era una oportunidad para disfrutar de una dinámica que lleva años conquistando corazones. La segunda temporada volvió a confirmar exactamente lo mismo. Nuevamente aparecieron las críticas. Nuevamente aparecieron las exigencias para incluir a otros integrantes. Nuevamente aparecieron personas intentando convencer al fandom de que aquello debía transformarse en otra cosa. Pero al final, la esencia del programa permaneció intacta, porque seguía siendo una experiencia protagonizada por Jimin y Jungkook. Seguía siendo una aventura construida alrededor de ellos. Seguía siendo otro capítulo dentro de una historia que muchos seguidores llevan años observando con cariño. Y tal vez eso sea precisamente lo que algunos nunca podrán aceptar. Que Jimin y Jungkook siguen eligiéndose para compartir experiencias importantes, que siguen creando recuerdos juntos, que siguen transmitiendo una conexión que millones de personas consideran especial, que siguen siendo capaces de emocionar a sus seguidores simplemente siendo ellos mismos. Porque mientras algunos continúan intentando reescribir la historia, Jimin y Jungkook siguen escribiendo nuevos capítulos. Y cada nuevo capítulo parece recordar algo que muchos fans ya saben desde hace años: que hay vínculos tan fuertes, tan significativos y tan especiales que terminan brillando por sí solos sin importar cuántas veces intenten apagarlos.